Bueno, el embajador Riesler nos estaba contando sobre cómo él conoció a su mujer, la archiduquesa imperial y real, doña Alexandra de Habsburgo, con la cual después se casó. Yo le voy a pedir que nos termine de contar eso, pero después nos cuente también la situación en Europa en general y el mundo, la Guerra Fría y las circunstancias que a él le tocó vivir en esa época. Así que, embajador, primero terminemos de que nos cuente sobre su mujer, la nieta del último emperador del Imperio Austrohúngaro. Mira, nos casamos el 15 de septiembre del 84 y ha sido un matrimonio muy feliz. Alejandra es una santa. ¿Qué más quiero decir? Una maravilla. Bueno, después de eso siguió el trabajo en un marco en esa época en Europa, en que todavía, pues ya había sido desde que yo había llegado allá, pero estábamos en plena Guerra Fría. En la Guerra Fría habían ido, eso sí, cambiando un poco las tácticas, no necesariamente las estrategias, pero las tácticas políticas habían ido moviéndose. Pero antes de entrar a la Guerra Fría, tu mujer no podía volver a Austria en esa época, bueno, todavía, ¿no? No podía. Los Habsburgo en general. No cuando me conoció a mí, antes. Ya. Hasta una cierta edad, en su adolescencia más o menos, no podía porque había una ley austríaca que prohibía a toda la descendencia del emperador entrar a Austria. Ya. Además de que les habían confiscado todos los bienes. Todos, los privados inclusive. Qué brutalidad, ¿eh? Y después de eso, hubo un recurso a la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Europea de Derechos Humanos estableció que no se podía sancionar a quien no existía a la época de la sanción, en que se estableció la sanción. Entonces, o los hechos que habían hecho motivado la sanción. Entonces, la generación joven pudo entrar a Austria, no mi suegro. Sí. No, porque lo notable es que todo esto no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Con la primera, el Tratado de Versalles. Fíjate que mi suegro salió al exilio con su padre, y mi suegro creo que había nacido en marzo del 18. Y lo curioso es que... O sea, terminando la guerra ya. Es que el emperador fue el que trató de parar la guerra, o sea, el menos culpable de todos. Con todas sus fuerzas, claro, con todas sus fuerzas. Claro. El menos culpable de todos, ¿eh? El emperador siempre se opuso a la guerra. Tampoco lo consultaron cuando se decidió el ultimátum ni nada, pero en ese momento era el claro, que pasó a ser, con motivo de la muerte del archiduque Francisco Fernando, pasó a ser el archiduque heredero, pero estamos hablando de días de diferencia. Para los que no conocen la historia, hay que recordar que todo esto parte por el atentado en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, ¿no es cierto? Que era el heredero al trono. Claro. ¿Y cómo lo matan? Pasó a ser heredero al emperador Carlos. Era tío y sobrino del archiduque Francisco Fernando. Y por la exigencia del imperio a los serbios o sea, hubo el asesinato fue fruto de una conspiración hecha en Serbia. Claro. Entonces el imperio exigía que dejaran participar a la policía austríaca en la investigación en Serbia. Y los serbios dijeron que eso era inaceptable. Ese fue el y hubo amenazas mutuas. Claro, ahora ahí se mezclaron otras cosas y después, que no debían mezclarse, porque estaba Rusia con su paneslavismo y su panortodoxia. Entonces los serbios se sintieron fuertes y quisieron hacer el gallito. Probablemente respaldados por Rusia. Entonces el imperio se vio en una posición de que o perdía el prestigio o tenía que insistir. Pero se pensó en una cosa chica con Serbia. Claro. No pasó nada más. ¿Qué pasó? Que los rusos se asustaron probablemente y movilizaron. Porque dijeron, claro, un imperio de estas dimensiones, movilizar toma mucho tiempo, ¿qué sé? Entonces hay que hacer. Y frente a la movilización rusa, los alemanes dijeron, bueno, se empezó a movilizar Alemania, apoyando a Austria, el imperio austrohúngaro. Y ahí salió todo. Y ahí derivó después el apoyo de Francia a Rusia, ¿no? Y a Serbia. Estaba hecha y finalmente Inglaterra, Francia, Rusia. Qué brutalidad, ¿eh? Cómo fue escalando esto hasta convertirse en una guerra mundial que finalmente fue la misma responsable de la Segunda Guerra también. Sí, es una guerra al fin. Claro. Dos guerras civiles europeas. Es una guerra civil europea con un intermedio porque estaban todos exhaustos. Sí. Más o menos, quizás estoy haciendo una simplificación, pero por ahí va. Bueno, nosotros consideramos en el ICAES que estos dos conflictos mundiales europeos
colaboraron enormemente a la decadencia de Occidente y a la pérdida de todos los imperios coloniales. La primera guerra es el suicidio de Europa. Exacto. Eso es clarísimo, no cabe en todo sentido, no solamente en sentido político y económico y de peso político internacional, sino que en sentidos culturales, en sentidos morales, fue una cosa atroz porque el sufrimiento de la gente llegó a niveles absolutamente horrendos. Bueno, y la Segunda Guerra Mundial también. También. Claro. Mucho más, diría yo. Sí, pero ya se habían producido, yo diría que la gran ruptura se hace en la primera. Claro. En la segunda ya son consecuencias, estoy de acuerdo, y sigue. Claro. Pero por algo vienen los totalitarismos después de la primera. Claro. No es casualidad, te fijas tú. Ahora, en Rusia ya estaban formándose, digamos, y entran inmediatamente. En Alemania es de otra manera, porque es una... Pero esto es la clave para la decadencia de Europa, y al final de la Segunda Guerra Mundial emerge Estados Unidos y emerge la Unión Soviética. La gran potencia y la otra gran potencia. Los dos imperios periféricos de Europa, en reemplazo del poder europeo que era central en el planeta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso te digo, esto fue muy, muy lamentable todo eso. Porque, como te digo, la Primera Guerra para mí es el suicidio de Europa. Sí. Y fue muy lamentable, además, que se suprimiera el imperio austrohúngaro, que cumplió un rol tan extraordinario. Tan extraordinario, y que lo liquidaron de adrede. Fue un error terrible. Hay voy a ver si me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero hay un autor, un profesor universitario austríaco, que dice que si el imperio no hubiera existido, hubiera habido que inventarlo. O sea, el rol que jugaba para la estabilidad y en Europa Central y todo era absolutamente indispensable. Claro. Lo liquidaron y se ve lo que pasó después. Fíjate que lo curioso es que el eje Alemania, Austria-Hungría, en cierto modo Turquía, pero sobre todo el eje Alemania, Austria-Hungría, fue más bien victorioso en la Primera Guerra Mundial. De hecho, ellos nunca fueron derrotados a nivel macro. Hubo batallas que perdieron. Claro, pero avance y retroceso. Pero en el caso de Alemania estaban peleando dentro de Francia, y en el caso del frente ruso estaban ganando las batallas contra los rusos, y el ejército del zar colapsando. A raíz de eso viene la revolución bolchevique. Mira, si murieron, es decir, casi caen todos, hombre. Sí. En Francia la posguerra fue una cosa tremenda. Claro. En Austria deshicieron al imperio de Adré. En Alemania hubo un periodo muy desordenado. Después se armó la República de Weimar, pero la economía se colapsó. Y con la inflación y en Rusia llega el comunismo. O sea, sí que fue terrible. Y curiosamente el comunismo estuvo a punto de tomarse Europa, si no es por Pilsudski, los polacos, que lo detienen. El año 21, peleando contra Stalin, contra Trotsky. Claro, a caballo algunos. Claro, eso fue heroico. Ahí los polacos salvan a Europa. Claro, no hay duda. Sí. No hay duda. ¿A ti que te tocó estar con un papa polaco después? Bueno, uno veía la fuerza que tenía el papa polaco. Sí. Pero la verdad es que eso fue así, fue terrible. Entonces, bueno, Alejandra, para volver al tema, ella siempre vivía soñando con su país, y cuando pudo entrar fue a pasar un tiempo para conocer a Austria y todo lo demás. Y mi suegro pudo volver a Austria solo cuando se hizo la Unión Europea, porque ahí, por el Tratado de Libre Trabajo y Libre Circulación, ya trataron de resistirlo, pero no se pudo. Pero en fin, ya estamos en otro. Yo me acuerdo de haber visto el entierro de tu suegro, que fue una cosa apoteósica, ¿no? ¿De mi suegro o de la emperatriz? No, de tu suegro. De mi suegro, sí, claro. Fue una cosa apoteósica. Sí, yo lo vi por televisión. Sí. Fue muy, muy bonito. Sí. Muy bonito. Y cuéntanos, Héctor, que el conflicto que tuvimos nosotros con Argentina, el 77, cuando ellos declaran insalablemente nulo el laudo arbitral, que deriva en esta movilización argentina que casi nos lleva a la guerra, y ellos en cierto modo secretamente estaban combinados con Perú y posiblemente con Bolivia, y hubiera habido una guerra combinada de 3 países contra Chile, dirigido por Buenos Aires. Bueno, tú tuviste un rol fundamental en detener ese conflicto. Me encantaría que, como embajador del Vaticano, nos contaras tu papel en ese periodo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para entender esto hay que mirarlo un poco en el marco de la Guerra Fría en ese momento. Sí. O sea, Rusia estaba llevando adelante una política comunicacional en que de la propaganda agresiva, digamos, habían pasado a la propaganda persuasiva de alguna manera. Mano tendida, ¿no es cierto?, distensión, socialismo democrático, eurocomunismo,
¿no es cierto? Estábamos en todo eso. Para ellos, dentro del esquema de conducción psicológica, era fundamental, uno, que nunca se rompiera el esquema de la inevitabilidad de la revolución y de la irreversibilidad de la revolución. Doctrina Brezhnev. Lo que cae en el socialismo real no vuelve atrás. No vuelve atrás, ¿no es cierto? Porque es una necesidad propagandístico-psicológica. O sea, un país entraba al comunismo y no volvía nunca salía del comunismo. Nunca se puede hacer, porque es el curso de la historia. Lo que le había pasado a Cuba. Porque es el curso de la historia, y eso Rusia lo estaba dispuesto a mantenerlo. Y Chile se salió. La Unión Soviética. Y Chile se salió. Luego, siempre se decía que las derrotas donde habían sacado alguna parte de otra habían sido derrotas de intervención extranjera, digamos, ¿cierto? En Chile no hubo intervención extranjera. En Chile hubo una derrota social. Y eso era absolutamente inaceptable también. Claro. ¿Te fijas? Entonces, se rompió el mito. Se produjo la derrota social. Y encima quedan como débiles, porque no pudieron ni siquiera proteger en el primer tiempo a su gente. Cuando Balán estaba escondido, después estaba preso, ¿te fijas tú? Entonces, eso fue una pérdida de prestigio. Los militares se impusieron totalmente. Totalmente. Fue muy eficiente. Y después de eso, como si fuera poco, yo creo que en el marco global, Rusia ya tenía muy claras dos cosas, o estaba teniendo progresivamente claras dos cosas. Una, Estados Unidos en el tiempo nos vence, porque tenía una creatividad, además del poder económico y todo lo demás. La libertad te da creatividad, o sea, tú no puedes hacer progresos electrónicos, comunicacionales y todo, cuando en Rusia tú tenías que pedirle permiso al comisario político para sacar una fotocopia en la oficina. Entonces no funciona. Está muy bloqueado. Estás muy bloqueado. Entonces te van quedando atrás. Sí. Por una parte. Y por otra parte tenían claro, como cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que no podía haber guerra nuclear, porque la guerra nuclear equivalía al suicidio. La destrucción de la humanidad. Claro. Entonces yo creo que ellos se jugaron por un escenario que fue un poco tentativo. ¿Te acuerdas que un tiempo hicieron una gran expansión en África que no se entendía muy bien por qué? Pero eso siguió a los 70. Claro, sí. ellos se jugaron a una confrontación estratégica. No me atrevo a decir si estaban dispuestos a llegar a la guerra o a simplemente imponerse, ¿te fijas tú? Pero convencional, no nuclear. Claro. En ese marco, Chile era muy importante. Vamos a ver por qué. Acuérdate tú de la tremenda expansión de la Marina soviética que se hizo desde el comienzo de los 70 o incluso antes, desde el fin de los 60, con el almirante Gorshkov, le escriben otros, pero en fin. Yeah. Bueno, que fue una cosa impresionante. Sí. Tanto que después cuando 400 submarinos. Cuando se derrumbó la Unión Soviética en la parte del Ártico, había montones de barcos botados en las playas porque no los podían mantener ni nada. Sí. Entonces eso fue una cosa que era muy fuerte. Y entonces para eso, dentro de las teorías que se manejan en esto, o sea, una es la teoría de los pasos interoceánicos, y yo creo que ellos la estaban aplicando con todo rigor. Sí. Y entonces los pasos interoceánicos son Atlántico-Pacífico, eso se llama Chile, porque la posición argentina es mucho más incómoda, es Chile. Atlántico-Índico es Sudáfrica. Claro. Y Índico-Pacífico va desde Vietnam, que no es casualidad tampoco hay la guerra de Vietnam, te fijas tú, ni tampoco la acción americana después en Indonesia, te fijas tú, y después que seguía la cosa en Filipinas y en todo, pero hasta la zona del mar del sur de China. El control del paso. Claro, entre Vietnam y Filipinas. Claro, sí. El control del paso. Entonces Chile era el control de uno de los tres pasos, vital. Claro. Porque comprendes que el canal de Panamá, con un equipo de terrorismo o con unos cuantos misiles lo vuelan. Claro. Lo mismo que el canal de Suez. Claro. Son indefendibles, te fijas tú, hoy. En nuestro tiempo era distinto, pero ahora son indefendibles. Entonces, el paso era absolutamente central. Claro, el Estrecho de Magallanes, el Mar de Drake, claro, el Cabo de Horno. Absolutamente central. Entonces eso fue muy importante. Luego, la inversión en subversión cultural y política, te diría, que había hecho la Unión Soviética en toda América Latina era muy grande, a partir de Cuba, desde Cuba. Claro. ¿No es cierto? Y Chile para eso también era muy importante. Y toda la red guerrillera. Toda la red guerrillera. Claro. Para eso Venezuela. También Chile era muy importante. Claro.
¿Te fijas? Claro. Y además Chile pesaba de alguna manera como un modelo democrático. Veíamos el terrorismo en Argentina, en Uruguay. Claro. En Brasil había sido antes, pero los brasileños lo habían controlado. Pero Chile pesaba como un modelo democrático. Claro. Entonces, el tener un gobierno socialista, entre comillas, marxista, pero que se presentaba como democrático, era un capital publicitario, ¿te fijas tú? Claro. Y eso se le vino abajo también. Sí. Entonces, para la Unión Soviética fue una cosa espantosa. Había un embajador italiano que se llamaba Ayó, me acuerdo muy bien, que había hecho toda la carrera prácticamente detrás de la cortina de hierro y terminó muchos años embajador en Moscú. Ya. Y después ya estaba jubilado. Yo un día en Roma se me acercó y me dijo, explíqueme una cosa. ¿Qué hicieron ustedes para enfurecer a la gente del Kremlin hasta ese punto? Claro. Porque yo en los 40 años que he estado en esto, nunca vi a la gente del Kremlin tan furiosa como cuando cayó allá. Ya, claro. Eso dice algo. Claro. Más que algo, ¿no es cierto? Ahora, las dimensiones de la campaña publicitaria contra Chile confirman lo mismo. No, y las distorsiones. No, pero las distorsiones podemos hablar, pero el porte, o sea, la importancia, si tú no tomas esto que hemos dicho en consideración, la importancia de Chile en el concierto internacional no guarda relación con la inversión y la dimensión de la campaña que se hizo. Ninguna, pero ni de lejos. Ya. O sea, hay un principio en filosofía, ¿no es cierto?, que cuando un efecto no es proporcional a su causa, hay que ver que hay otra causa operando. Mira, esta la causa. ¿Te fijas tú? Claro. Entonces, eso fue una cosa impresionante. El afán de venganza de la Unión Soviética. Y de prevenir para el futuro y de recuperar. Que no se puede, no puede quebrarse el dogma de la irreversibilidad de la revolución. Bueno, ellos intentaron presionar mucho en combinación con Perú, que era un gobierno socialista. Voy a llegar ahí, ¿eh? Ya, voy a llegar muy ahí. bien. Entonces, fíjate que esto, Paul Johnson, en tiempos modernos, dice que el último triunfo de la KGB fue la campaña publicitaria contra Chile. La campaña comunicacional, mentirosa y qué sé yo, contra Chile. Yo no sé si fue el último, yo creo que la KGB ha obtenido varios más. Ya. Pero ese fue muy grande. Ya. Y después se cayó la Unión Soviética. Claro. ¿Te fijas tú? Porque los atrasamos. Yo creo que ahí está el punto. En todo este esquema que hemos visto, había digamos, una carta Gantz. Un timing, ¿eh? Un timing, una Claro. carta Gantz. Y lo que pasó en Chile los atrasó. Y yo creo que eso tuvo una consecuencia decisiva. Fue derivando en que fueran quedando de paso. Claro, se les empezó a desarmar todo. Entonces, eso te digo ese dato. Luego la campaña contra Chile, en que, como tú me decías, no hubo falsedades que no se dijeran. De todo. Mira, yo una vez estaba en Roma mirando la televisión. Y veo al general Pinochet que dice un discurso. En un cuartel, bueno, general. Y después veo a todos los soldados con un saludo fascista, pero fantástico delante de esto. Y dije, estoy loco, esto no existió nunca en Chile, ¿cómo puede ser? Empiezo a mirar con más detalle, me doy cuenta en qué día estábamos, 14 de julio. Ya. Juramento a la bandera. Ya. A la bandera se jura así. Claro. Pero si tú lo tomas con un gran angular en la periferia del lente desde abajo, te provoca una distorsión óptica y se ve para arriba. Claro. Y eso es lo que vio toda la gente en Europa. ¿Y cómo lo desmientes si la gente te va a decir, yo lo vi? O sea, el juramento de la bandera parecía un saludo nazi. Así, Exactamente. Claro. ¿Te fijas? Entonces, eso por ponerte un ejemplo. Notable, yo sé de otro tipo que trabajaba en una agencia de noticias en Roma y que habían llegado noticias de que los primeros días, después del 11 de septiembre, había, ponte tú, 200 muertos o algo así. Y el tipo le dijo, pongan 20.000. O pongan 20.000. Ya. Sí. ¿Te fijas? Porque si no, no hacía noticia. Sí. Bueno, nosotros tenemos antecedentes que fueron como 700 y como 1.500 el primer año, o sea. Claro. Y los famosos 2.000 muertos que hubo casi nada en 17 años, excepto por lo que había de la guerra contra el terrorismo. Claro, pero resulta que esto se dio de una manera muy fuerte. Me acuerdo que había un cardenal que me contaba que él estaba en Bolonia y creo que el mismo día, si no el día siguiente, pero incluso puede ser el mismo día, la concentración, Bolonia era una ciudad muy comunista en ese tiempo, la concentración del Partido Comunista gigantesca contra el golpe de Estado en Chile. Me dijo, pero eso significa que estaban esperando lo que estaba todo organizado, que estaba todo...
Demasiado rápido. Claro, Sí. ¿no? Entonces, bueno, Y Perú. ¿Ah? ya, ahora, dentro de este escenario, ellos necesitaban, digamos, revertirlo. Campaña internacional, salvar las cosas, control de daños, todo lo que tú quieras. Pero en lo internacional, las Naciones Unidas, las acusaciones, pero la primera fue vía Perú. Estaba Velasco Alvarado, que era un hombre de izquierda, Claro. le ofrecieron en materia bélica, en otras cosas no le siguió mucho, pero en materia bélica lo que quiso, Sí. ¿te acuerdas tú? Lo sabemos muy bien. Armamento, Sí. todo. Y lo empujaron a tratar de invadir a Chile el 74 y el 75. Sí. 2 veces. Incluso el 76 también al principio. Claro. Ahí se nos enfermó el presidente. Claro, se enfermó y después hubo la famosa reunión de los generales, esa que uno entró presidente y salió otro, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, O sea, ahí entra Morales Bermúdez. ahí entra Morales Bermúdez y ahí cambió el escenario Claro. con Perú. Bueno, eso no funcionó. Estábamos 74, 75, tú me dices casi 76, 76. 78, modificó. 2 años después. 2 años después, Argentina. Y eso no se produce de un día para otro, se lo prepararon. ¿Cómo se generó eso? Yo creo que lo que pasó fue que los militares argentinos, viendo lo que le había pasado a Chile, decidieron que lo más inteligente era arreglarse con los rusos, con los soviéticos, antes. Claro. O en el mismo momento, probablemente Y además antes. Chile tenía el embargo de armas. Claro, Estaba debilitado. Claro, entonces ellos entraron en un plan de hacerse los amigos para que no los atacaran. Además porque Rusia podía intervenir al Consejo de Seguridad, ¿no? Que era muy importante. Y, Claro. podía vetar. Claro. Y de hecho, a mí me consta que había reuniones de la Comisión de Derechos Humanos en que a Chile todo era público y las peores acusaciones. Empezaba el tema de Argentina y hay casos en que Rusia pedía la discusión secreta. Ya. No se pudiera salir de ahí nada, ¿te fijas? Entonces, Ya. bueno, el resultado de eso es que se produjo una relación. Acuérdate que en ese tiempo además Argentina estaba con fiebre aftosa, entonces tenía dificultades para la exportación de carne. Y los rusos le compraban la carne con fiebre aftosa. Sí. Hay que deshuesarla, entonces es más caro, y que pero eso no les importaba. Les ofrecieron colaboración nuclear, instalación de un reactor, un montón de, lo que quieran, digamos todo. Y después, ¿por qué no aprovechan? El empujoncito para que lo hicieran. Yo me acuerdo que Era de interés soviético. yo oía Radio Moscú y me acuerdo de los comunistas chilenos transmitiendo por Radio Moscú diciendo que Argentina eran prácticamente los liberadores contra la tiranía de Pinochet. Claro. O sea, y en combinación con Perú. claro, pero traición a la patria concreta, por cierto, Claro. tipo de Radio Magallanes o Radio Moscú diciendo eso. Sí. No sé si estará grabado en alguna Sí, parte, sí, pero... Efectivamente. Pero fue así. Bueno, entonces esto lo fueron entusiasmando, digamos, y lo fueron empujando, y entramos en esta espiral loca a partir de la declaración de nulidad del 77, ¿no es cierto? Excelablemente nulo del laudo. ¿Ves tú 76, 66, 67, 76, 77, ya estamos, así que todos los años casi. Y el 78, ya nosotros estábamos actuando para obtener que la Iglesia nos ayudara a evitar el conflicto. Hubo una carta a los presidentes de las conferencias episcopales de Pablo VI, hubo otra de Juan Pablo I. Juan Pablo I nos duró 30 días nomás, ¿no es cierto? Sí. De hecho, yo conseguía una audiencia Con él. ¿Ah? para Hernán Cubillo. Ya. Y no se pudo hacer porque se murió el Papa. Claro. Mira qué notable. Y Juan Pablo II había recién llegado. ¿Ah? No, todavía no, pero en ese momento Pero estaba... después, claro. Ahora, se elige Juan Pablo II. Piensa, Juan Pablo II Eso lo vamos a tener que ver en el tercer bloque porque Ya. increíblemente rápido se nos ha pasado el segundo, Sí. pero me interesa mucho que veamos en el tercer bloque tu actuación y lo que pasó en esa época y cómo pudiste ser decisivo en detener este conflicto que estuvo a punto de producirse el 22 de diciembre del 78. Bueno, ahí lo dejamos para el tercer bloque.